Bien, retomando, estábamos en el punto donde veíamos, veíamos la posmoderna como una propuesta, o sea, mejor dicho, la postura posmoderna como una propuesta. Y lo que nos interesa en este momento es, tengo que decirlo así, es que como propuesta precisamente tiene al frente a la modernidad y es a la modernidad a la que le está respondiendo. Ahora, ¿la posmodernidad es solamente eso? ¿Es solamente una respuesta a la modernidad? Bueno, pues no. No, también es una propuesta también que puede pensarse independientemente. En este momento, lo que hemos hecho para el curso es precisamente ver esa contraposición porque eso nos permite eh, ingresar, digamos, o tener en cuenta ciertos parámetros, ciertos criterios, ciertos contenidos a partir de lo que queremos ver en el curso, ¿verdad? O sea, esta lectura de la posmodernidad es una lectura de unos ciertos elementos, pero obviamente habría muchísimo más que decir. Eso simplemente, yo esperaría que esta fuera una aclaración completamente obvia, pero como dicen por ahí, a veces es mejor que sobre una aclaración a que sobre un malentendido, ¿verdad? Eso por ese lado. Ahora, nos situamos en la posmodernidad para precisamente puntualizar o reforzar, hacer alguna especie como de acento a propósito de la parte más relacionada con la individualidad, la parte que se relaciona con eso privativo de las acciones de, en este caso, los agentes morales o políticos, o los agentes éticos, simplemente precisamente porque queríamos hacer queríamos hacer, destacar ese elemento, ¿vale? Porque nos es útil para lo que queríamos ver. Ahora, me devuelvo un poco, les decía, precisamente para hablar de la institución, para volver a hablar de la institucionalización, en el sentido de que no quiero decir en ningún momento, es que esta impresión me terminó quedando a mí desde la exposición de la vez pasada, que tal vez me podía prestar también para que el acento fuera excesivo. No quiere decir que los individuos no procedan institucionalmente, ¿verdad? Por supuesto que lo hacen. Por supuesto que lo hacemos. O sea, es que en nuestras maneras de organizar el mundo, en nuestras maneras de relacionarnos y en nuestras maneras de hacer relaciones sociales y de ser gente en el mundo, nos es imposible simplemente saltarnos la institucionalización. ¿Verdad? Obviamente, siempre, siempre, siempre. Vamos, lo que les decía la vez pasada, nosotros no nos preocupamos por cómo resolvemos las instituciones educativas, familiares, de trabajo, simbólicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, siempre vamos a estar en un marco que va muchísimo más allá de nosotros, de lo que solamente somos nosotros como individuos, ¿verdad? Y en ese sentido, aun cuando estemos al tanto de la necesidad de ser críticos con aquellos entornos institucionales en los que participamos, y por más que queramos situarnos como lo que somos individualmente, enfrente de esa institucionalización que de alguna manera no se fija en nosotros directamente, por más que queramos, ¿verdad?, situarnos como individuos, siempre, siempre, siempre vamos a operar con algún nivel de institucionalización, ¿verdad? Simplemente quería destacar eso, ¿verdad? Porque es que no podemos escaparnos a eso. Hay por ahí un decir en política, en filosofía política, uno lo escucha mucho, y quiero decir que sí, que yo lo suscribo con algún miramiento, pero es aquel que, según el cual no hay afuera de la política. Yo creo que en algún momento o lo mencioné, y si no, pues tampoco, si ya lo mencioné, no está de más reforzarlo. Nosotros como seres sociales que somos, como seres gregarios que somos, no podemos salirnos de la relacionalidad.
¿verdad? O sea, siempre habrá algún resabio institucional, supraindividual, al cual vamos a referirnos, ¿verdad? Porque no, no estamos absolutamente solos o solas, ¿verdad? Y en tanto que somos gregarios, somos relacionales y operamos de esa manera, entonces es importante reconocer que siempre vamos a estar operando en algún nivel de voy a decirlo así, de abstracción o de generalización, ¿verdad? Y esto se puede abordar de maneras muy diversas. Gramsci lo decía muy bonito. Gramsci decía que al final de cuentas, todos y todas, perdón, todos y todas actuamos siempre, él lo decía así, en algún nivel de conformismo con esas formas de hacer que no son definidas por nosotros y en las cuales nosotros encargamos. O sea, siempre somos conformistas, y esa palabra puede que sea un poco pesada, pero siempre nos conformamos, eso es, en última instancia lo que quiere decir, a algún nivel de las formas de hacer, ¿verdad? Él lo decía en tanto que el sentido común, que es de alguna manera esa generalización según la cual se piensan los grupos y se hacen las cosas en los grupos, se les da significación a las acciones en los grupos, eso siempre de alguna manera cala en nosotros. Es imposible poder salirnos de ese tipo de operatividad, ¿verdad? Habiendo dicho eso, bueno, entonces ahora sí, retomo el hilo a donde lo había dejado. No sé si tendrán algún comentario o alguna pregunta a propósito de esto. Quedó más o menos claro lo que les estaba transmitiendo. Sí, profe, todo claro. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, ahora sí. Vean que uno de los hilos, digamos, a mí me gusta mucho la metáfora del hilo conductor de algo, en el sentido de que, bueno, recordarán el mito del Minotauro, del laberinto, de Teseo y del hilo de Ariadna. Bueno, una de las maneras que me gustan mucho de entender y de significar esa metáfora del hilo, es que a veces uno toma un hilo significativo y empieza a jalarlo para ver de dónde viene, para ver a dónde lo lleva uno, cuál es el origen, digamos, de dónde viene ese hilo, y uno se va metiendo por un montón de recovecos hasta llegar, ¿verdad? O mejor dicho, no necesariamente hasta llegar al origen, pero mientras uno va por todos esos recovecos, pues va viendo cosas, ¿no? Y se va dando cuenta de ciertas cosas. Una de las primeras cosas que jalando el hilo de esta discusión a propósito de la contraposición o del posicionamiento del individual en la posmodernidad, uno de los contenidos que se topa uno cuando va dándole seguimiento a ese hilo es innegable, es una de las, por así decirlo, denuncias de la posmodernidad, y es cómo asume la modernidad el problema de la contradicción. Con la modernidad trabajando con conceptos de una manera tan pesada, tan definitiva, con una pretensión de univocidad, con una pretensión de exhaustividad, ¿verdad? O sea, vamos a ver, en ese sentido nos sirve entender a la modernidad como un periodo que se acostumbró mucho a hablar en los términos del método científico y en los términos y las pretensiones de la ciencia. Que una de ellas es que las cosas estén completamente explicitadas, que sean completamente diáfanas, o sea, que se los pongo así, que la lectura de un símbolo sea la lectura, por ejemplo, de un símbolo, por ejemplo, como en ciencias, como por ejemplo, cuando uno lee la manera en que nos referimos en química a las cosas. Por ejemplo, cuando se dice que el agua es H2O. Cuando decimos H2O desde el lenguaje científico, la pretensión y la vehiculización de sentido ahí es completamente unívoco.
No es que si uno encuentra H2O, por ejemplo, en una fórmula, uno va a decir, bueno, pero no importa si no es realmente dos moléculas de uno y una de otro. Pongámosle 3 y 2, a ver qué pasa, ¿verdad? No, porque ahí dejó de ser exactamente aquello a lo que nos estábamos refiriendo. Ahí la literalidad del signo, al ser interpretada, es importantísima, es irrenunciable. Bueno, de alguna manera, mucho de las propuestas filosóficas de la modernidad, por ejemplo, un Descartes, un Kant, de alguna manera Spinoza también, porque ustedes vieron que Descartes, por ejemplo, describe en su discurso del método una manera de proceder de modo tal que uno pueda tener seguridad de aquello a las conclusiones a las que uno está llegando. Y Descartes realmente, cuando escribe el discurso del método, no está pensando en un texto filosófico, porque en su momento eso era filosofía, pero es propiamente hablando, con nuestros ojos ahora, es la introducción, el discurso del método es la introducción de un tratado científico, de lo que hoy podríamos llamar científico, ¿ya? Descartes está pensando en una explicación que tenga la seguridad de una explicación científica. Cuando Kant habla de la poeticidad de las explicaciones, y eso viene desde Aristóteles, ¿verdad? Lo que está es tratando de tener seguridad. Y recuerden, Kant está escribiendo filosofía y mientras escribe filosofía, suspira apasionadamente por Newton, ¿verdad? Porque en última instancia, Kant lo que quiere es hacer en filosofía, análogamente, proceder en filosofía, como Newton procedió en ciencias, en física, ¿ya? Y así nos acostumbramos a una modernidad que está tratando de llegar a ese nivel de seguridad en todas las explicaciones que genera, sobre todo en ética, en política y en todo este universo simbólico al que nos estamos refiriendo en el curso también. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegó a toparse con las contradicciones, no las pudo resolver bien. Las vio como algo negativo, como la evidencia de algo que tiene que dejarse de lado, ¿verdad? No podemos proceder contradictoriamente, por razones que lógicamente son obvias, pero que desde el punto de vista de lo que somos simbólica y humanamente, es un contrasentido. ¿Por qué? Porque los seres humanos también estamos completamente llenos de contradicciones. Y el problema es que en ética y en política también se generan estas contradicciones. Y si simplemente tratamos de cercenar la contradicción de las explicaciones que nosotros damos, el problema es que nos quedamos sin una parte importante que existe, pero que renunciamos a explicarla precisamente porque partimos del supuesto que una contradicción es algo que tiene que ser dejado de lado, porque la claridad, la seguridad, la certeza, las cosas tienen que ser claras y distintas, diría Descartes, las cosas tienen que explicarse con completa certeza, para Kant sería apodícticamente, ¿verdad? Y el problema es que eso nos genera también mucha tensión en la ética. Por eso esta cita que les pongo acá, tomado el texto de Bauman, ¿verdad? De que la modernidad no admite contradicciones, ¿verdad? Solamente las admite cuando ya más o menos sabe que las va a resolver. Pero el problema es que las contradicciones no están ahí solo cuando están resueltas. Hay un montón de contradicciones que nos acompañan y a las cuales no podemos renunciar. Por eso es que, como pueden ver también ahí en la lámina, la posmodernidad en ese sentido es, vamos a decirlo, vamos a ser cómplices con Bauman, vamos a darle, vamos a darle aire, digamos, a la propuesta de Bauman en este sentido, diciendo que efectivamente la posmodernidad se convierte en una manera más eficiente de resolver las contradicciones, porque la posmodernidad en ese sentido es más pragmática que la modernidad. En mucho, vamos a ver, la modernidad tiene, hereda en ese sentido, en cierta forma o en alguna profundidad, los problemas de la institucionalización que veíamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque con la modernidad lo que tenemos es un modelo de representación
de las cosas, del mundo, de los seres humanos y de cómo nos relacionamos, que es muy potente, eso no lo podemos negar, es muy potente. El problema es que cuando llegamos a las contradicciones, estas que está señalando Bauman, hijo de puña, entonces nos quedamos así como, bueno, pero el modelo no se supone que funcione con contradicciones, entonces, ¿qué hacemos? Y es que nosotros lo que podemos lidiar es con lo que el modelo explica. Ok, entonces recorta esa parte. ¿Lo recortamos del modelo? No, lo recortamos de la realidad, y ese es el problema. Como el modelo nos gusta tanto, nos casamos con el modelo, pero nos olvidamos que el modelo era un intermediario para explicar otra cosa. La posmodernidad, en este sentido, Bauman lo que está reclamando o lo que está defendiendo es que la posmodernidad en ese sentido es mucho más pragmática. Trata de volver a la explicación eficiente de aquellos problemas a los cuales le está metiendo mano, y reconoce que si el modelo no lidia bien con las contradicciones a las que nos lleva la explicación, el problema es del modelo, no de las cosas. ¿Se entiende? No sé, por favor, díganme algo al propósito de esto. Díganme si está quedando claro o cómo se posicionan ustedes ante esto. Adelante. Sí, profe, entonces en este caso sería, bueno, eso, digamos, que las contradicciones se deben a la ineficiencia de la modernidad. No, las contradicciones son nuestras. Bueno, sí, pero bueno, O sea, por ejemplo, las contradicciones son humanas, las venimos cargando desde que lo humano es humano. Y el modelo, ¿a dónde está la ineficiencia? La ineficiencia es explicativa. Con un modelo rígido que trata de explicar todo sin contradicciones, pues es evidente que nosotros no podemos explicar las contradicciones. Entonces, pero las contradicciones están en lo humano, están en lo humano. Entonces, el punto es, a la modernidad se le olvidó dejar salidas de emergencia, ese es el punto. Hizo una estructura explicativa muy robusta, ciertamente muy robusta, pero se le olvidó que esa robustez está en función de explicar algo y que no la agota, y que no agota aquello que está tratando de explicar, y que cuando no lo agota, de lo que se trata es de ver entonces qué es lo que hay que hacer. A la modernidad eso se le olvidó en algún punto. Ese es el reclamo que encontramos aquí en Bauman. ¿Se entiende, Brandon? sí, pero bueno, pero entonces en este caso, digamos, él tendría razón en, bueno, en apoyar la posmodernidad en ese aspecto, porque como dice el compañero, digamos, uno no lo bueno, no la dejó de lado, las contradicciones, ¿verdad? Entonces, Sí. en este caso, digamos, de la modernidad, bueno, la gran mayoría de los conflictos y de los problemas es por contradicciones. Entonces, en este caso, no tendría poder resolutivo para esas cosas en lo más mínimo, ¿no? No, vamos a ver, esa es la otra parte, ¿verdad? Habría que ver en ese sentido entonces para qué sí sirve la modernidad, y por eso ahora vamos a retomar también la primera parte del texto de ahí la cortina. Pero en ese sentido, aquí lo que estábamos diciendo es, bueno, ven, aquí estamos rescatando ese tipo de contradicciones. ¿De dónde vienen esas contradicciones? En muchos sentidos viene de que la modernidad, los modelos operan de manera muy general y de manera muy abstracta, y que cuando llega a tener que explicar el límite de la explicación, o sea, el problema límite, el problema donde hay alguna excepción a la regla, el problema cuando de pronto las condiciones empiezan a cambiar y el modelo se nos queda rezagado, ahí la modernidad se volvió muy tiesa. Ese sería el reclamo. La posmodernidad sería un reclamo por retomar los problemas, por tratar de buscar herramientas o posibilidades explicativas que también incorporen esos puntos que están en el límite, que el modelo, por ser general y generalista y universalista, con ellos no lidia bien el modelo, ¿verdad? Y muchos de esos problemas son o tienden a señalar a lo individual, ¿verdad? Entonces, esa es la tensión que estamos haciendo acá. Creo que Bauman tampoco está diciendo que la modernidad no sirva para nada. No, no, no. El problema es que hay puntos que los puntos a donde
A donde hace aguas es precisamente a donde se encuentran estas contradicciones, y a mí me interesa señalar también que esas contradicciones son generalmente partes en las que el modelo no aplica, precisamente porque son mucho más particulares que la generalidad que los modelos modernos generalmente utilizaban. No sé, Brandon, si con eso queda un poquito mejor. Perfectísimo, profe. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Vean que ahí también en algún momento Bauman hablaba de la libertad en este sentido más pragmática, es muchísimo más minimalista, mucho más minimalista. ¿Por qué? Porque es muchísimo más orientada a casos específicos. O rescata también los casos específicos. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del imperativo categórico kantiano? Bueno, que se plantea desde una generalidad tan grande, ¿verdad?, que cuando de pronto tiene que resolver algo muy puntual, no sé, o no le interesa, ¿verdad? O simplemente, no sé, eso es como tratar de juntar no sé, tratar de juntar algo que es relativamente pequeño con la pala de un backhoe, ¿verdad? O tratar de, no sé, utilizar una grúa de estas que se utilizan para subir materiales en las construcciones, ¿verdad? Esas grúas grandísimas que uno ve, utilizar una cosa de esas para tratar de subir algo que es demasiado liviano, ¿verdad? O sea, la grúa no va a tener cómo realmente enganchar eso que es tan pequeño, o el backhoe tampoco tiene cómo realmente juntar algo tan pequeño. Son herramientas que son muy útiles, son muy buenas y son muy potentes, pero no nos sirven para resolver casos muy específicos, muy puntuales. Ojo, y por pequeños y por puntuales no estoy diciendo que no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que nos acostumbramos a utilizar un herramiental explicativo que nos explica cosas muy grandes, muy generales, pero que cuando tratamos de con eso resolver problemas muy puntuales, pues no nos sirven, ¿verdad? No nos sirven. Está sobreproporcionada, por decirlo de alguna manera. Por eso, para Bauman, el problema es que estos problemas son más pequeños, ¿verdad? Él dice que la libertad muchas veces se juega más en un ambiente minimalista, no en un ambiente universalista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el universalista, bueno, pues ahí pensamos lo que sería bueno para todo mundo, y eso es tal vez tomárselo, voy a decirlo aquí, así como tomárselo demasiado a la tremenda, ¿verdad? Cuando de lo que se trata es de no perdernos de vista a nosotros mismos. Esto después lo vamos a retomar con Thoreau y de alguna manera con Marcuse también, cuando venga el turno de estos dos autores. Profe, Adelante, por favor. pensaba un poco en cómo, bueno, estaba leyendo un texto a propósito de la exposición, y hablaba desde otro punto de vista vamos a ver cómo es, del individuo de la sociedad en la posmodernidad. Y decía que, bueno, uno de los rasgos de la ética del individuo posmoderno es la carencia de nexos históricos, ¿verdad? Y como entiendo eso, como lo entendí en su momento, es que ya no se tiene, digamos, o ya no digamos, la ética de nuestro tiempo está desconectado con las grandes narrativas o grandes cosmovisiones que en algún momento pues estaban muy asentadas en nuestra forma de pensar y que le daba sentido de cierta forma a lo que, bueno, estamos tratando como individualidad, ¿verdad? A nuestro fuero interno de hacer y de creer bueno, sí, hacer en general. Entonces, de repente pensaba que, claro, los modernos procedieron de esa forma, digamos, como explicativa tendiente a universalizar la explicación, porque de repente para ellos ese era el tema, ¿verdad? Explicar cómo, de explicar no tanto que hubiera conexión o que hubiera algún vínculo entre lo individual y lo colectivo, sino que, o lo universal, sino qué cosa era eso que era universal y cómo entendemos eso y cómo nos entendemos a nosotros a partir de esta universalización.
Me parece que ahorita como que el esquema como que se ha invertido, ¿verdad? Ahora estamos o nos centramos en explicar el problema de lo que somos nosotros en tanto individuos Ajá. y a partir de esto tratamos de crear vínculos con el mundo en general, con el universo, ¿verdad? Por ponerlo en esos términos. Claro, ahí el asunto es, tal vez nos contás también de qué texto se trata, porque podría ser interesante también buscarlo, ¿verdad? Pero el asunto, se me venía a la cabeza un poco también eh, una consigna feminista que es interesante, que es aquello de sin Dios, sin marido, sin amo, ¿verdad? Y uno puede hacer ahí una lectura también de el resquebrajamiento de las instituciones, digamos, que están detrás de cada uno de esos elementos, Dios, marido, amo, ¿verdad? En el sentido de que mucho del reclamo, por ejemplo, en este caso de este posicionamiento feminista, es precisamente vamos a resquebrajar las instituciones que han venido operando sobre nosotras, ¿verdad? De manera tal que ahora nosotros podamos posicionarnos a partir de lo que nosotros queremos o de lo que nosotras queremos realmente posicionar o la manera en que nosotras queremos posicionarnos. Porque ya en otros momentos, y lo podemos decir así, el reclamo feminista, desde, no sé, puedo pensar en las revolucionarias francesas, puedo pensar en las sufragistas, puedo pensar en estas consignas que uno todavía pues ve, ¿verdad? Porque son problemas no resueltos en última instancia. Uno lo que ve es precisamente que las feministas lo que reclaman es que las instituciones se han venido resquebrajando, ciertamente. Por ejemplo, en el caso de las revolucionarias francesas, fueron partícipes de un proceso histórico importantísimo de quebrantamiento de las instituciones viejas para generar nuevas, y de pronto se ven traicionadas en el sentido de que en las nuevas instituciones se ve que tampoco están siendo reconocidas. ¿Por qué? Porque inmediatamente quedan por fuera, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y se ve que quedan excluidas. Las sufragistas dicen, bueno, sí, tanto que se ha avanzado y a nosotros no nos dejan venir a votar, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, podemos ver aquí esa necesidad de posicionar no lo universal, sino más bien lo particular o incluso lo singular dentro de las formas de hacer. De modo que se establezcan alternativas, nuevas formas de hacer. Como les decía anteriormente, es imposible simplemente renunciar a la operatividad dentro de instituciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que se reclama siempre es por el advenimiento de un nuevo tipo de relacionabilidad, de un nuevo tipo de operatividad. Creo que por ahí va, y creo que en ese sentido, esto que decías de este texto que estás revisando, pues viene muy a punto. Y sí, sí, mucha razón, profe. El texto que estaba consultando se llama Tiempos Blandos, Individuo, Sociedad y Orden Mundial en la Posmodernidad, y el autor se llama Felipe Alejandro Cardela, me parece que es mexicano. Tiempos Y, modernos. ajá, Tiempos Blandos, Tiempos blandos. Individuo, Sociedad y Orden Mundial en la Posmodernidad. Y Y otra vez, el doctor. Felipe Alejandro Gardela. Felipe Alejandro Ujú. Cardela. Lo voy a buscar. Perfecto. Quizás como, digamos, para cerrar, no ser muy largo esto, a mí me llama mucho la atención como, digamos, a pesar de que se tiene, como usted decía, digamos, la necesidad de evidenciar esa individualidad y que esta individualidad no sea olvidada por las instituciones, e incluso anulada, porque me parece que eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Ha sido anulada ciertos individuos, ciertas personas. De igual forma persiste y creo que de repente se puede ser en buena medida el malestar, digamos, de nuestro tiempo, de explicarse en esos términos, en que persiste esa necesidad
de entendernos a nosotros frente a un orden universal, digamos, frente al Claro. mundo. Pues, y en un mundo en donde todo parece estar diluido, en donde las instituciones parecen estar en un debacle, esto es muy difícil, ¿verdad? Entonces, como que lo que impera es como esta sensación de que estamos isolados o que somos diferentes y que no estamos conectados con lo demás, con el demás orden del mundo, digamos, y se genera también como una suerte de irresponsabilidad frente al mundo que de cierta forma yo también estoy creando, ¿verdad? Yo también estoy ayudando a crear, a agenciar de cierta forma. Entonces, como creo que eso puede, a eso puede ayudarnos mucho la modernidad, en tanto se enfocó en crear estas como visiones universalistas, ¿verdad? A- 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 Ahí te preguntaría por qué una cierta irresponsabilidad. ¿Cómo fue eso? porque en tanto nos entendemos desconectados del mundo exterior, pues en tanto individuos singulares, pues no, digamos, es difícil ver cómo es que nuestros actos puedan cambiar algo de este mundo exterior. Ujú. Al menos, digamos, como, sí, son ideas algo vagas, pero sí, como que lo relaciono con estos enfoques distintos que tienen en la modernidad y después en la posmodernidad. Claro, claro. No, no, claro. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, sí, sí. Vea que en ese sentido, bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que sí, la posmodernidad lo que hace es que renuncia a las pretensiones de la modernidad y vamos a ver, en ese sentido, el punto es renunciar a lo que venía de antes, lo puede situar a uno en dos escenarios posibles que no son tampoco excluyentes. Por un lado puede ser, bueno, renuncio a lo que veníamos haciendo y entonces quedo con un vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente lo que veníamos haciendo de alguna manera tenía respuestas para las cosas. O sea, eso también es el peso de la institución. Y también por eso es entendible, digamos, hasta cierto punto, la resistencia que tienen las instituciones al cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eso implica buscar respuestas alternativas. Y eso, por un lado, demanda muchas veces un esfuerzo reflexivo enorme. Bueno, no siempre implica un esfuerzo reflexivo enorme, pero también un esfuerzo afectivo con las respuestas que veníamos dando, ¿verdad? Entonces, por ahí es que se entiende también lo difícil que es renunciar a eso. Y entonces, una vez que se renuncia a la manera en que veníamos respondiendo las cosas, pues un escenario posible es, caramba, ahora me quedé ya sin respuestas, me quedé en este vacío, ¿verdad? Pero el otro, o inmediatamente se abre, se abre otra puerta. Y es, bueno, sí está bien, pero yo no me puedo quedar completamente en el vacío. Y entonces ese vacío se llena con otras respuestas. Se tiene que llenar con respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, las herramientas, tenemos herramientas para sobrevivir, que nos hacen agruparnos y relacionarnos, que son simbólicas. Y no operamos a partir del vacío simbólico. Eso nos es imposible. Entonces, siempre vamos a terminar llenando de sentido y llenando entonces de operatividad, digamos, ese vacío con el que nos quedamos una vez que renunciamos a ciertas respuestas. Ahora, el asunto aquí es que cuando les decía que en política no hay, que todo es político y que no hay espacios vacíos, el asunto es que esas respuestas institucionales, cuando las quitamos, de alguna manera se llenan. De alguna manera se llenan. Y el problema con una acción que me lleva a la pura anomia, o sea, cuando ya yo no me involucro precisamente por este desencantamiento del institucional, por este desencantamiento de las respuestas anteriores, yo ya no me comprometo, yo ya no me meto. ¿Y por qué? Porque de todas maneras yo soy un individuo solo y en este mecanismo ni me voy a notar y la verdad es que ya ni me interesa. El problema es que ese lugar de sentido, ese vacío de sentido, se va a llenar y va a operar sobre uno.
aun cuando uno sea indiferente a ello. ¿Verdad? Y ese es el sentido de decir que en política no hay lugares vacíos y que en este tipo de posicionamientos realmente no hay lugares vacíos. ¿Verdad? Los vacíos siempre se terminan llenando de alguna manera. Vamos a ver, creo que lo que está ahí a propósito de modernidad en la lámina, pues ya lo hemos explicado, entonces podemos avanzar un poquito más rápido. Vamos a ver. Profe, Adelante, ¿me por podría dar favor. solamente un segundo, por favor? Ok, Gracias. ok, perfecto. ¿Y tenías alguna pregunta, Valentina? No, gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver. Vean que desde el punto de vista ético es evidente que la libertad, por ejemplo, como uno de los problemas fundamentales de la modernidad, se resolvía, habíamos dicho, se resolvía en muchos sentidos de una manera muy formal, universal, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la libertad tiene, tal como lo presenta Bauman, un funcionamiento que es interno, que tiene que ver con la razón, y un funcionamiento externo que en última instancia remite a leyes, pero que en la libertad, perdón, en la modernidad se termina explicando por el mismo principio. La razón es interna. ¿Por qué? Porque es constitutiva de aquel sujeto que toma las decisiones y que tiene que actuar, ¿verdad? Pero a la vez es externo. ¿Por qué? Porque esas leyes con las que el sujeto moderno actúa terminan siendo tan racionales como él, en tanto que es él, a partir de su razón, quien se las da, ¿verdad? Y esa tensión que hay entre lo interno y lo externo, vamos a ver, es un conflicto no resuelto, porque por un lado obviamente, escindido, en el sentido de que las leyes, las normas positivas, por así decirlo, pues es evidente que son externas, pero también podemos rastrear su contenido interno en el sentido de que, o su conexión con eso interno que es la razón, por supuesto. Entonces, ven, por un lado, dependiendo de cómo ingresemos a este rastreo, podemos verlo como algo en continuidad o como algo en escisión. Cuando decimos que algo está en escisión, decimos que es que hay una separación, ¿verdad? Está escindido, significa que está separado en sus elementos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la modernidad que se revienta precisamente por esta contradicción. ¿Por qué? Porque en última instancia, y esto tiene que ver también con la crítica que se le hace a la razón como fundamento en la modernidad. La razón, a la razón le toca ser el elemento orquesta, el elemento orquestante. ¿Por qué? Porque la razón es lo que nos permite generar explicaciones, pero además es lo que revisa que las explicaciones estén bien dadas. Además es la razón la que nos permite generar la metodología para revisar que las respuestas estén bien dadas. Y además es en última instancia la que evalúa las respuestas. O sea, está esa metáfora futbolera que dice que la razón sería la que se viene con el balón, hace el saque de esquina, cabecea la bola y la ataja. O sea, la razón está en absolutamente todo, ¿verdad? Y si se puede también, como decimos por ahí, le terminamos a la razón que le terminamos pidiendo también que por favor bailen una uña, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la razón se le pide todo, ¿verdad? Y la razón tiene que estar operando absolutamente en todos los entornos. Y ese es un problema. Es un problema y no es fácil de resolver, porque en última instancia, a lo último que llegamos, y esto es muy aristotélico, es a decir, bueno, el problema es que en algún fundamento es que se sostiene todo el aparato metodológico, explicativo y operacional. Y ese fundamento para la modernidad de la razón.
¿Podemos ir más allá de la razón? No, porque incluso para buscar un fundamento que nos explique a la razón misma, procederíamos racionalmente y ahí entramos en un problema. ¿Por qué? Porque lo que evidenciamos es que la razón es nuestro último recurso. Ahora, la modernidad no tenía ningún problema en decir la razón es nuestro último recurso y no tenemos ningún problema con eso. Es nuestro último recurso y partimos de que es nuestro último recurso y explicamos todo a partir de la razón como último recurso. Y la posmodernidad dice, y eso huele feo, ¿verdad? Eso se está pudriendo. ¿Por qué? Porque poner a la razón, esa razón ubicua, ¿verdad? Que aparece en absolutamente todo lugar, es muy sospechoso para la posmodernidad. Profe, Adelante. ahora sí tenía una pregunta. Es que, por ejemplo, yo estaba llevando antes un curso, bueno, estoy llevando un curso que se llama justamente Historia de la Ciencia, en donde se explica que a veces tal vez perspectivas que parecían racionales en una época determinada, ahora nos parecen irracionales. ¿Cómo la modernidad hubiera abarcado ese tema, por ejemplo? Por ejemplo, es que dice, ok, la racionalidad o la razón es el centro de todo, pero ¿cómo sabemos realmente si estamos actuando de una forma racional? Bueno, que estemos actuando de una manera racional se puede corroborar precisamente porque actuar de manera racional tiene parámetros, ¿verdad? La racionalidad tiene formas de revisarse, parte de supuestos, parte de principios, y es fácil de hacer. Ahora, el asunto vamos a ver, ahí también tenemos que ver qué significa racionalidad e irracionalidad en cada contexto que esto ocurre. Por ejemplo, hay un montón de supuestos que se ponen a funcionar, digamos, en algún momento. Vamos a ver, voy a hablarles de 3 supuestos, por ejemplo, que fueron introducidos en explicaciones que hoy podríamos ubicar estas explicaciones en la historia de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, el supuesto de que la Tierra tenía que estar en el centro del universo. Son supuestos que incluso están cargados religiosamente, pero son supuestos importantes para explicaciones científicas en algún momento. Por ejemplo, el modelo tolemaico, con el cual también explicábamos muchas cosas, con el cual también teníamos explicaciones eficientes, por ejemplo, de las estaciones o de proyectar, no sé, eventos astronómicos, incluso la navegación con un modelo tolemaico. Hoy en día todavía sería posible si es que uno sabe manejarse, digamos, viendo el firmamento y leyendo las estrellas. Y parte del supuesto que para nosotros es irracional, que es que la Tierra está en el centro del universo. En aquel momento era un supuesto completamente recibido y completamente sensato. ¿Por qué? Porque partíamos del hecho de que los seres humanos estábamos en el centro de todo. ¿Por qué? Porque éramos lo más importante de una creación que además tenía como supuesto a un ser sobrenatural que había hecho las cosas con un orden en el cual nos situaba a nosotros en el centro. A partir de todos esos supuestos, poner a la Tierra en el centro tenía todo el sentido del mundo. Elimine usted todos esos supuestos. Los seres humanos realmente no somos tan especiales como creíamos. La Tierra no es tan especial como creíamos. Y bueno, está el problema de si se cree o no se cree en si uno es creacionista o no. Si uno también deja de lado el supuesto explicativo de que hay un ser sobrenatural que fue el que nos puso a nosotros en el orden de las cosas, etcétera, etcétera. Si usted por lo menos cuestiona cada uno de estos supuestos, pues por supuesto que el modelo se le va a tambalear. Una vez que usted deja de lado alguno o todos estos supuestos, tiene que cambiar de modelo. Y el modelo entonces vuelve a ser explicativo, ahora con otros criterios. Y esos supuestos quedan de lado. Otro supuesto que fue muy importante desde la antigüedad, digamos, por ejemplo, la existencia del éter como un elemento que permitiera también la propagación de cosas en el espacio. ¿Por qué? Porque no sabíamos explicar el vacío, digamos. El vacío, digamos, por fuera de la atmósfera no lo sabíamos explicar. Entonces, partíamos del supuesto de que había un elemento súper sutil,
¿verdad? Que era el que permitía la transmisión, digamos, de ondas o de luz o lo que sea, por fuera. Y eso se corroboró. El otro día escuché el dato y me sorprendió de que realmente dejar de lado el éter científicamente de manera corroborada es muy reciente, es mucho más reciente de lo que yo pensaba. No me acuerdo cuándo fue. Y voy a buscarlo de nuevo. Solo para no decir alguna tontería en este momento, o al menos para no decir más tonterías, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon del flogisto. Como no se entendía muy bien cómo era que ocurría la combustión, entonces se recurrió a explicar de que las cosas se consumían porque había un elemento también que llamaron flogisto, que era el que causaba que las cosas quemaran. Hoy sabemos que el flogisto no existe. Entonces, son supuestos que operacionalizaron explicaciones y que una vez que vimos que era un supuesto que no podíamos sostener, lo dejamos de lado y en ese momento se convirtió en un supuesto irracional. Ahora, para poder establecer que el supuesto es irracional, lo hacemos a partir de la razón y a partir de la metodología que podemos tener con la razón. Lo que pasa es que también por medio de la razón vamos generando más conocimientos que podemos aplicar a los conocimientos mismos que vamos generando, de modo tal que los podemos evaluar y los podemos ir dejando de lado. ¿Se entiende? Ahora, el problema es que eso, en última instancia, es lo que también se pone en tela de juicio, ¿verdad? Esa posibilidad de que la razón tenga que estarse devolviendo a revisar todo lo que hace. Bueno, ¿hasta qué punto eso es en última instancia eficiente? Valentina, no sé si con eso le respondí. Sí, está un poco mejor, gracias. Perfecto, muy bien. Y ya vamos a la última laminita de esto, y vean cómo aquí esto es más o menos como Bauman presenta la moral a partir de lo que venía criticando, ¿verdad? La moral es ambivalente, no está completamente resuelta, no es definitiva, ¿verdad? Eso pues es evidente, ¿verdad? Lo que le decía ahora Bruno, las contradicciones no vienen de la explicación. De hecho, el problema es que las explicaciones lidian mal con las contradicciones, pero las contradicciones, las ambivalencias, están en lo moral, están en lo humano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso es que para Bauman la moral es ambivalente y hay que cargar con eso, y hay que saber lidiar con eso, ¿verdad? Y en ese sentido, lo moral es esencialmente, en tanto que ambivalente, vamos a ver, yo podría ahí hacer una curva. Esa parte ambivalente en la moralidad y en lo humano es esencialmente no racional. Lo racional en ese sentido no explica absolutamente todo, ¿verdad? Hay cosas que lo racional o que de herramientas racionales quedan cortos los parámetros racionales para explicarlo. Y por lo tanto también es aporética. Recuerden que una aporía es una situación sin salida. Aporos, sin salida, sin conducto de salida, ¿verdad? En ese sentido, la moral también tiene aporías. Y esto, me van a disculpar el ejemplo completamente prosaico, banal e intrascendente, pero de que la moral es aporética y contradictoria. Si ustedes quieren, lo pueden ver y le pueden dar seguimiento a eso, especialmente en la manera en que nosotros representamos, digamos, personalidades tipo. ¿A qué me refiero? Vean, una de las cosas que siempre me gustó, o que originalmente me gustaba más de los cómics de Marvel, por encima de los de DC, es que los personajes de Marvel eran moralmente ambiguos. Y desde siempre lo han venido siendo. Y en ese sentido son muchísimo más humanos, ¿verdad? Los buenos son buenos, pero hacen cosas que no son siempre buenas, o entran en conflicto porque hacer lo bueno los mete en conflicto, o a veces dejan de hacer lo bueno por el conflicto mismo en el que están. ¿Por qué? Porque así generalmente es lo humano, también aporético, ambivalente, y en ese sentido moralmente también ambiguo y aporético. En ese sentido, como lo moral no es esencialmente racional o absolutamente irracional, pues también la moral tiene algo de irracional, ¿verdad? Habrá que ver si la crítica es absoluta y decimos entonces que la moral es solo ambivalente, solo no racional, solo aporética, por lo tanto irracional.
yo creo que habría que ver eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no me subo a ese bus, digamos, yo Sanchito, ¿verdad? Creo que Bauman tampoco lo está haciendo, pero no ha faltado quien sí lo haga, ¿verdad? Por eso es que, en última instancia, la moral, aun cuando puede ser relativa, y ahorita vamos a ver qué significa esto, no aboga por un relativismo absoluto. El relativismo, digamos, que señala Bauman es en el sentido de que tenemos que establecer cuáles son los contextos de aplicabilidad de algo. ¿Por qué? Porque es que la modernidad resultó ser demasiado, ¿cuál es la palabra? Demasiado pretenciosa. Porque cuando se vuelve absoluta, cuando la moral la explicamos a partir de parámetros que son absolutos, se le olvida a este modelo que los parámetros, que los contenidos siempre surgen a partir de relaciones, en este caso de relaciones que hacemos posibles los seres humanos. Ese es el relativismo que está señalando Bauman. La moral es relativa. ¿Relativa a qué? A las condiciones que lo hace posible. La modernidad también señalaba esto, pero después se le olvidó. Después se le olvidó. O cuando llega, o cuando está operando en su nivel universal, esto se le olvida. Se le olvida de que hay parámetros individuales, límites problemáticos y contradictorios que también hay que resolver. Y que lo universal o lo universalizante no lo resuelve bien. Y eso es parte del reclamo, ¿verdad? Por eso decimos que la moral no es universal o no opera a partir de solamente explicaciones universales o universalizantes, ¿verdad? Y por eso es que, en última instancia, cuando apelamos a lo individual, la autoconstitución es importante ver también cómo se perfila, ¿verdad? La autoconstitución se convierte de nuevo en fundamento. Y digo de nuevo porque esto era muy cierto en la antigüedad. Esto era cierto también, de alguna manera es cierto en el Renacimiento, ¿verdad? Pero entonces, ahora tenemos de nuevo este reclamo, ¿verdad? La autoconstitución sería la primera y primordial responsabilidad de cada individuo, ¿verdad? Habrá que ver cómo lidiamos con esto en función de individuos que solo pueden vivir en grupo, ¿verdad? Habremos de ver eso. ¿Alguna pregunta o comentario? Por favor, quiero escuchar. Profesor, ya, bueno, un rasgo más general, bueno, quería comentarle algo que me pasó con respecto a este tema. Sí. En mi primer semestre, digamos, en la U, ¿verdad? Cuando me tocó generales, me tocó con un profesor que se me hizo muy curioso, porque bueno, era un profesor de filosofía, pero estaba muy, muy, muy reacio de la idea bueno, en contra de la posmodernidad como una idea, ¿verdad? Generalmente, o sea, digamos, era como, se le notaba hasta molesto cuando hablaba al respecto, digamos. Sí. Y a mí se me hizo muy curioso porque, bueno, hay una línea en una canción que a mí, bueno, que simplemente, ¿verdad? Me encanta, así, que dice, Jesus save us, modernity has failed us. Y es muy interesante porque para mí es eso, digamos, como que siento que la modernidad a las personas jóvenes en general les falla mucho en explicar muchísimas, muchísimas cosas y digamos, como que bueno, es eso, digamos, eso que usted dice, de la generalización y la máquina de excavar para agarrar el objeto pequeño, digamos, siento que es eso. Ahora es muy interesante ver, bueno, para mí, digamos, cómo la posmodernidad, bueno, piensa en lo moral, ¿verdad? En los nuevos conflictos, siento yo. Entonces, sí, digamos, se me hizo muy curioso porque era un señor mayor, entonces, no sé, Okay. también siento yo que eso influye un toque. Sí, ahora, Brandon, a manera de confesión de partes, pues yo también soy reacio, ¿verdad? Yo también estoy muy ubicado, y por ejemplo,
a mí me parece importante leer, digamos, a Bauman, a Gadamer, leer a Zizek, leer pues, Foucault y en adelante, ¿no? Pero yo también soy de los que reciben estas críticas, digamos, yo las recibo también con cierta reserva. Ya, a mí la posmodernidad me genera muchos problemas explicativos, digamos, a mí, por una cuestión de adscripción filosófica, ¿verdad? Independientemente de cualquier otra cosa, o sea, se lo estoy diciendo nada más para que lo sepa, ¿verdad? Quién sabe, tal vez ahora yo soy el que yo soy la generación de reemplazo de este viejito que usted está diciendo, digamos, no sé, tal vez, ¿ya? Es posible. Pero me parece que, vamos, para quienes sí tenemos, digamos, a la modernidad en alta estima, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Este tipo de planteamientos enriquecen muchísimo la discusión, ¿verdad? Y por supuesto que uno, vamos a ver, yo creo que lo peor que uno puede hacer es casarse con modelos explicativos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, qué sé yo soy kantiano, ¿verdad? Y me tatúo Kant en el pecho, ¿verdad? Y me tatúo las tres versiones más importantes del imperativo categórico en la espalda, digamos. Hay gente que procede casi que así, ¿verdad? Y que cualquier cosa que cualquier crítica a Kant la reciben mal, o cualquier crítica a la modernidad la reciben mal. Yo creo que eso es una actitud también muy poco crítica en una modernidad que se pretendía crítica, ¿verdad? O en rescate de una modernidad que se pretendía muy crítica. Ahora, el punto es que este tipo de reacciones también son como pendulares, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el problema, o yo al menos, la previsión que hago es que yo esta crítica no la hago, no la hago completa hasta que llegue al punto en que sea todo pura irracionalidad, o todo pura aporía, o todo puro no, o todo pura ambivalencia. Porque el problema es que nosotros, digamos, los seres humanos, si lo que queremos es realmente generar una explicación, y creo que a eso es a lo que se dedica la filosofía, nosotros no procesamos explicativamente la absolutez, la absoluta ambivalencia, o la absoluta aporía, o la absoluta irracionalidad. ¿Ya? O sea, ese es el asunto con la distinción entre caos y orden, digamos. El caos nosotros lo procesamos mal, ¿verdad? Porque somos seres racionales, eso no lo podemos negar, ¿verdad? El caos es esa completa ausencia de principio, de principio a partir del cual se pueda explicar, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido lidiamos mal con eso. Y eso lo sabemos desde Parménides, desde Heráclito, desde Aristóteles, ¿verdad? Y yo, en ese sentido, sí, ese es el asta que quiebro por la modernidad, por decirlo de alguna manera, Brandon. No sé si con eso por lo menos me conoce un poquito más. No sé qué me dice. No, digamos, y eso me parece muy interesante, eso que dice, bueno, de no casarse con ningún modelo, porque yo siento que, bueno, por ejemplo, personalmente, digamos, en la época en la que uno vive, Ajá. personalmente siento que la era tecnológica es mejor explicada bajo un contexto posmoderno. Entonces siento que, digamos, por eso es que a mí me parece interesante. Okay. Pero también, digamos, eso es lo que usted dice, al final de cuentas, lo que se me hizo muy interesante fue que, o sea, él estuviera tan en contra de la posmodernidad, porque siento que es así como, o sea, Sí, también, si usted se basa en el saber y así, digamos, y bueno, y es eso, la filosofía es el amor por el saber, entonces, al final de cuentas, que un claro, profesor de filosofía me diga, es que no, es que ese modelo está mal, es que ese modelo claro. es un asco, es que es muy, no sé, muy Está bien, está bien. contradictorio. Ya me dejaste con clavo. Ahí otro día me pasas el chisme de quién era. No necesito que lo hagas ahora, pero después me Sí, 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 contas. ahí Está bien. después. Pura vida. Creo que tenemos que ir a una pausa porque ya nos pasamos incluso del tiempo que creo que es adecuado. Entonces, vamos a una pausa. Tengo que son las 10:03. Volvemos a las 10:03. Bien, habiendo terminado de ver esta propuesta de Bauman, nos interesa ahora ver la modernidad crítica, tal como la presenta Cortina,
simplemente para ver también, entonces, bueno, vamos a ver, hicimos una crítica, o Bauman le hace una crítica a la modernidad a partir de ciertos parámetros. Entonces, vamos a ver cuáles son las pretensiones de los parámetros, digamos, que critica Bauman, y después vamos a ver cómo eso se articula hacia más adelante, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Con Cortina, pues ahora sí, el punto acá es que necesitamos ver que la modernidad, digamos, es la que nos permite entender una decisión que es importante, de nuevo, una decisión explicativa, y como explicativa recurre más que nada a distinciones de índole analítico, o sea, conceptuales, ¿verdad? La modernidad, una de las grandes divisiones que tiene es la distinción entre lo que es filosofía meramente teórica y filosofía meramente práctica. Lo teórico tiene que ver con explicaciones que están vinculadas más con lo que vamos a llamar así de manera tal vez rápida y tal vez inadecuada, tal vez irresponsable. Vamos a decir que la parte teórica de la propuesta moderna, y esta es una distinción muy kantiana, ¿verdad? La parte teórica tiene que ver con las explicaciones que son más de índole epistemológica, ¿verdad? Que tiene que ver también con clarificar cómo conocemos y cómo podemos construir el objeto de conocimiento para generar explicaciones que sean seguras y que sean coherentes entre sí, ¿verdad? Por otro lado, estaría la explicación o la sistematización de lo que vendríamos a llamar lo práctico. Lo práctico tiene que ver con las formas de hacer que hemos venido hablando, con todo lo que tiene que ver con ética y moral, tal como lo hemos venido presentando en el curso. La modernidad lo que dice es que podemos explicar y podemos racionalizar la ética, la podemos meter dentro de discursos explicativos, pero no podemos tener la pretensión de que nuestras explicaciones sean tan eficientes en ética y moral como lo son en, por ejemplo, epistemología o ciencia. Con todo y los problemas que pueden tener nuestras pretensiones epistemológicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos interesa con Cortina ver en qué consiste esta parte de la filosofía práctica, ¿verdad? Al puro inicio del texto, Cortina va a hacer la distinción precisamente entre ética y moral, a propósito de que la ética lo que se encarga es de ver la moral como objeto. Habría que ver ahí la decisión entre la ética como disciplina y lo moral como precisamente lo vivido, lo práctico. Lo práctico, básicamente. Ya la manera en que efectivamente se resuelven las cosas, ¿verdad? De nuevo está el problema de lo pragmático. ¿Por qué? Porque ciertamente los seres humanos resolvemos las cosas de una determinada manera en determinados entornos, ¿verdad? Ahora, vean que el asunto con esta manera de entenderlo es que es muy claro que la pretensión teórica es sistemática, es sistematizante, es también dadora de criterios a partir de los cuales se reflexiona los contenidos que también son prácticos. Entonces, la filosofía práctica es una filosofía que sigue siendo teoría, pero que no es teoría que se queda solamente en la teoría, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos podríamos decir que se relaciona directamente con lo que hacemos los seres humanos. Por eso también tiene una dirección o se dirige hacia lo práctico necesariamente. ¿Por qué? Porque ya sea que sea solo teoría, es una teoría que teoriza sobre acciones, sobre cómo llevamos a cabo las acciones. Por lo tanto, siempre se va a meter en el ámbito de la acción. Desde criterios que tienen que quedar muy evidenciados de cómo es que operan en la explicación que estamos tratando de sistematizar. ¿Se entiende esto? ¿Necesitan que lo explique de manera más clara? Para mí está claro, profe. Sí. Ok, bien.
Entonces, la filosofía práctica vive, digamos, transitando desde lo meramente teórico a lo meramente actuante, por decirlo de alguna manera, desde lo que es solo teórico y de lo que es las acciones. De la misma manera también la filosofía práctica también entonces estaría en un puente a donde se transita constantemente entre esto que estoy llamando, que acabamos de ver como ética y moral, entre lo que es simplemente la cuestión reflexiva y la manera de vivir sobre la cual se reflexiona, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces en la filosofía práctica las distinciones son muy analíticas. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuándo? Cuando son teóricas. Cuando por medio de conceptos tratamos de traer clarificaciones, pero que son clarificaciones de cosas que en última instancia se llevan a cabo de una determinada manera. El concepto filosófico que traigamos, que convoquemos para explicarlo, funciona aisladamente como concepto, ¿verdad? Aun cuando el fenómeno que está tratando de explicar, lo fenoménico, para seguir cargándome canta aquí, o mejor dicho, lo actuado, lo que evidentemente se está llevando a cabo, que se quiere explicar, por supuesto que es mucho más complejo y tiene, en el mejor de los casos, a ese contenido teórico solamente como un contenido más, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar al tanto de eso, ¿verdad? De repente, esta es una de las cosas que, si no tenemos cuidado, se nos pueden olvidar, ¿verdad? Y terminamos pensando que con solamente los criterios teóricos es suficiente. No, hay que pensar siempre en estos tránsitos, digamos, que van de lo ético como reflexivo a lo moral como actuado y de lo teórico como reflexivo a lo práctico como actuado también, ¿verdad? La filosofía práctica moderna, pues por supuesto que está anclada con sujetos. Los criterios con los cuales trabaja, con los cuales opera, tienden a pensar en los sujetos que los hacen posibles, ¿verdad? Estos son temas clave, digamos, para poder entender esto de la modernidad. Ahora, recordemos, a Cortina le interesa a poner de alguna manera el acento en esto de que es una modernidad crítica. Ya habíamos dicho que por crítica en el curso estábamos entendiendo aquello de revisar límites, de ver alcances hasta donde algo llega, etcétera, etcétera. Con esto ya puede que los tenga, que ya les tenga la cachimba llena con esto, ¿verdad? Pero el punto es, esa noción de criticidad que en el curso suscribimos, por lo menos en la parte explicativa, es tomada propiamente hablando de la modernidad. Esa es la manera de entender la crítica en la modernidad. Y la modernidad se percibe a sí misma crítica. Se percibe a sí misma crítica en el sentido de que, también en la respuesta que le estaba dando yo orando anteriormente, la razón tiene esta peculiaridad de que puede estar autorrevisándose, ¿verdad? Y entonces es necesario que a cada rato se esté autorrevisando, autoexaminando, para ver cómo están sus alcances, sus posibilidades, sus potencialidades, ¿verdad? Y por eso es que, bueno, o mejor dicho, es a partir de cierto momento en la historia que las propuestas, las sistematizaciones explicativas operan de este modo. Y aquí vale la pena entonces recordar también ante qué se está posicionando la modernidad. La modernidad dice, bueno, tenemos ciertos contenidos, pero estos contenidos siempre los vamos a estar revisando, ¿ya? O al menos eso es un supuesto un supuesto valioso para la modernidad tal como la estamos entendiendo. Si contraponemos eso al periodo, digamos, al cual está respondiendo la modernidad, por ejemplo, que es la escolástica también es un movimiento que tiene mucho de reflexión, que tiene mucha actividad intelectual, pero parte de principios que son intocables, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de que en la modernidad el punto de referencia es la razón, antes de la modernidad el punto de referencia es Dios. Y cuando el punto de referencia es Dios,
Generalmente, quienes respetan a Dios como punto de referencia, lo sitúan como un punto de referencia que es inamovible, al cual no se le cuestiona, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso en el mejor de los casos, si queremos cuestionarlo, en tanto que es un principio absoluto y nosotros somos tan limitados, nos vamos a quedar muy cortos a la hora de cuestionarlo. ¿Se entiende? La modernidad dijo, no, santo, que el problema es que Dios como elemento, como elemento fuente de la explicación y de la referencia a la sistematización que podemos hacer en la explicación, tiene un problema, ¿ya? Tiene un problema, y es que al final no puede ser más que un supuesto, porque de Dios no se puede tener certeza en el sentido epistemológicamente fuerte del término. Vamos a ver, bueno, ya me hice bolas. Quien suscribe, por ejemplo, una creencia religiosa, podría también estar de acuerdo con, por ejemplo, lo que dice el texto bíblico en Hebreos 11:1, aquello de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a partir de ahí generar la posibilidad de establecer a Dios como un supuesto completamente firme. Pero ahí estamos hablando de una manera de referirse a las explicaciones que tiene como fundamento último la creencia. La modernidad necesita evidenciar aquello que pone como fundamento, por lo menos metodológicamente, en el sentido de que incluso cuando se parte de un supuesto se dice, este es un supuesto del cual partimos. El supuesto es fundamento, pero no por fundamento está eximido de la revisión, de la revisión crítica. Incluso la razón, vean que la razón como herramienta está autoexaminándose. El problema que teníamos, el punto límite con la razón, es que la razón es al mismo tiempo el último recurso al que podemos tener acceso para generar las evaluaciones que le hacemos. Y ese es el problema de que se vuelve un bucle de la razón en sí misma, ¿verdad? Es diferente a cuando el supuesto lo situamos más allá de cualquier crítica posible, como sucede, por ejemplo, con una entidad como la entidad divina, como fuente de certeza, de veracidad y de seguridad de las explicaciones, ¿verdad? La modernidad en ese sentido tiene muy claro que su pretensión es crítica, y en ese sentido es importante evidenciarlo, y en ese sentido también es importante reconocérselo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con esto. Profe, pero de cierta forma, según lo que hemos visto, la modernidad como que de repente termina produciendo estos supuestos que sencillamente se tienen por dados y bueno, según la crítica de Bauman, incluso nos libraría de esa primera responsabilidad moral que pasa por la autoconstitución, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece un poco paradójico que si bien esta sea la forma de proceder de la modernidad, ¿verdad? A través de la crítica, de repente, a través de la crítica se busca llegar ahí, a ese punto en el que estábamos, cuando el fundamento era la creencia y la fe. Sí. Pues de este supuesto, entonces ya sé esto, ya no tengo que preocuparme. Por ejemplo, lo pensaba que, o sea, pensaba que de repente este tema de la autoconstitución y la identidad en la modernidad era mucho más sencillo de lo que es ahora, porque sencillamente era, bueno, me parece que pues era más fácil decir, bueno, esta es la descripción este es el modelo explicativo metafísico de Kant y me parece correcto, entonces ya no tengo que preocuparme por ello y no tengo que pensarlo a través de mi propia situación, pues. Entonces, y de cierta forma eso también es lo que produce la institución religiosa, ¿no? Le da una cierta respuesta y usted no tiene que encargarse de pensarla, nada más tiene que conocer muy bien esas respuestas. Claro. Y se libera de esa responsabilidad personal e inalienable de pensar por sí mismo, ¿verdad? Entonces me parece un poco ahí paradójico eso de la modernidad. Bueno, tendría que decir un par de...
Vamos a ver, creo que tres cosas. Vamos a ver. La primera, efectivamente, el asunto es que aquí estamos ante un punto límite, que es cuando tenemos que criticar incluso el fundamento explicativo. Si el fundamento explicativo es el que nos da las fuentes y los recursos para generar explicaciones y para generar críticas, la única manera en que podemos criticar al fundamento explicativo es recurriendo al fundamento explicativo mismo, que es lo que pasa con la razón, ¿verdad? O sea, las críticas a la razón también son racionales, ¿verdad? O sea, sí son críticas, ¿verdad? Porque no es solamente, voy a dejar de lado la razón porque ya no me siento convencido. O sea, si queremos dejar de lado la razón y vamos a generar un argumento para explicar por qué la dejamos de lado, el problema es que estamos recurriendo a ella. Porque todo argumento, en tanto que hilación de ideas, y en tanto que una explicación eficiente que combine premisas, conclusiones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para ponerlo así como muy en un talante muy lógico, también remite a la razón en última instancia. ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo recurrir a la razón en última instancia como el fundamento de manera argumental, sino que y no es lo mismo hacer eso que decir que el supuesto es que partimos del hecho de que hay un ser determinado que opera de una determinada manera y que es el fundamento de todo lo que hay, de la existencia, del orden y todo esto, y que cuando quiero cuestionarlo, el problema no es si la razón puede o no cuestionarlo, sino que por el tipo de supuesto que es, se sitúa en un punto donde se dice, no, eso no se toca, no, eso no se critica, no, eso solo se recibe. Con la razón, el asunto es, la misma razón tiene que dar cuenta de sí misma, ¿verdad? Dios en ese sentido como fundamento explicativo no, y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios simplemente se parte del hecho de que Él existe, digamos, en una explicación, digamos, que remita a Dios como fundamento. En la razón, bueno, tenemos que evidenciar que existe y una vez que existe tenemos que evidenciar su eficiencia. El punto es si la explicación racional es consistente, una vez que se encuentren mejores respuestas, pues remitiremos a ellas. O sea, ya sea que el modelo nos dé nuevos resultados, los nuevos resultados, si se corrobora que son adecuados, pues se reciben y se sigue trabajando con ellos hasta que tengamos una mejor manera de explicarlo, ¿verdad? Y se sabe que eso está abierto a discusión siempre, ¿verdad? O sea, nada más termino con una cosita antes de dar la palabra. Por ejemplo, cuando usted decía, por ejemplo, bueno, ya sí, suscribo la explicación metafísica de Kant, o epistemológica, o cualquier tipo de explicación, y ya me despreocupo. No es un despreocuparse. Ya, o sea, el mismo Kant, sacó una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura a partir de que como texto la Crítica de la Razón Pura sale y inmediatamente empieza toda la comunidad académica, filosófica a caerle encima a Kant con las críticas. Y para eso es que se publicó la Crítica de la Razón Pura. Y Kant publica una segunda edición en respuesta a ese mecanismo. ¿Por qué? Porque no es simplemente decir, bueno, es que esto es lo que yo suscribo y ya, para mí funciona y ya, como muchas veces pasa digamos, con una creencia religiosa. O sea, la creencia religiosa también tiene que ver con otro tipo de vinculación. Obviamente, para quien es creyente dice, bueno, pues es que esto es en lo que yo creo. Y eso, vamos a ver, se pueden criticar ciertos supuestos, pero si en última instancia es lo que creo, o sea, no es una cuestión de convencerme o de llegar a conclusiones, es una cuestión de creencia. Con la razón se opera de manera distinta. Con eso le respondí a Giancarlo la primera cosa. Vamos a escuchar a quien quería participar y después sigo con otro par de cosas que quería decir. Sí, pero, bueno, un comentario ahí chiquitico. Entonces, digamos, no todos los pensamientos racionales llevan a la razón, en este caso, como, bueno, o sea, digamos, todos los pensamientos racionales, ¿verdad? Tienen fundamentos en la razón, pero no todos llevan a un punto correcto, digamos.
Entonces, en este caso, digamos, por ejemplo, para usted cuestionarse la razón pura, digamos, usted tendría que, bueno, no tendría que, ¿sabe? Por formular mejor, digamos, para usted cuestionarse, digamos, la razón como método explicativo, digamos, sería, bueno, ya no me puedo explicar bien, pero bueno, en ese caso, ¿verdad? Como, bueno, voy a ponérselo diferente, digamos, usted teniendo sus pensamientos racionales, digamos, si usted los explica, puede no tener la razón y puede estar en lo incorrecto y puede, o solamente por el hecho de ya ser pensamientos racionales, ya parten de una razón. Sí, es que el punto es este. Vamos a ver, es que la razón no se identifica con los métodos que surgen de la razón. La razón no se identifica con las conclusiones a las que nosotros llegamos a partir de la razón. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos cometer errores explicativos. O también puede que nuestras herramientas explicativas sean limitadas y en el momento en que las expandimos, entonces tenemos que dejar de lado otro tipo de explicaciones. Vamos a ver, el punto es, también el modelo tolemaico que situaba a la razón, a la Tierra en el centro del universo, eso también es racional. Es una explicación racional y saca conclusiones y funciona racionalmente. Lo que pasa es que ahora tenemos mejores maneras de explicar eso, ¿verdad? Desde el punto de vista explicativo, hay mejores explicaciones, por lo tanto, sería, y es un error, sabemos que objetivamente hablando, la Tierra no está en el centro de nada, digamos, ni siquiera teniendo como referencia algo tan chiquitito en el universo como el sistema solar, digamos. Eso y ojo lo que dije, objetivamente. El problema es que desde ciertas perspectivas ni siquiera se podría hablar de algo objetivo, ¿verdad? Entonces ya ahí es donde hay una tensión bastante grande en relación con estas explicaciones. Vea, por ejemplo, Brandon, ahora usted me decía, para los jóvenes, las explicaciones, usted me decía que las explicaciones postmodernas le servían más que las modernas, digamos, por ejemplo, ahora que estamos en esto de redes sociales y cosas por el estilo. Era algo así, ¿verdad? Que usted me decía que por el tipo de cómo operan los jóvenes actualmente, parece que la modernidad se les quedó como un poco rezagada. Algo así fue lo que le entendí, ¿correcto? Sí, hasta cierto punto, sí. Ahora, usted me está hablando de un ejemplo, redes sociales. Vea, las redes sociales no pueden servir, no funcionarían sin el conocimiento matemático, sin los conocimientos científicos que vienen de la modernidad. O sea, vamos a ver, las redes sociales, si hay algo que son, si hay algo que tienen, es procedimientos lógicos que son completamente racionales y que son completamente consistentes, que es que las redes sociales funcionan con algoritmos. Ya, o sea, usted me está viendo ahorita gracias a que también están funcionando un montón de sistemas el lenguaje que hablan es el lenguaje de algoritmos lógicos, de algoritmos matemáticos que están funcionando ahí. Y eso, digamos, requiere de una razón potente, consistente, con reglas y con consistencia, ¿verdad? Entonces, habría que distinguir el contenido, digamos, lo que se comenta en redes sociales del funcionamiento de la red social como tal. Y el funcionamiento de la red social como tal es imposible sin el conocimiento que viene de la modernidad. Habría que ver qué sería una matemática posmoderna o una lógica posmoderna en ese sentido. Y ahí ya es donde a mí no me dan las explicaciones. De la misma manera con cada uno de estos puntos de referencia generales que estamos teniendo. Dos cosas más le quería decir a Giancarlo y creo que con eso apenas nos va a dar tiempo. La segunda cosa que le quería decir a Giancarlo es que en relación con la contraposición, digamos, la razón como supuesto fundante y como supuesto fuerte, comparado, digamos, con lo divino como un supuesto fundante, el problema es que el punto es, si queremos superar a la razón a partir de la crítica que le podamos hacer, tenemos que recurrir también a criterios que son racionales. La razón no se la puede criticar solamente no sé, y aquí la contraposición es generalmente razón-sentimiento, por ejemplo, del romanticismo.
¿A la razón se la puede criticar desde el sentimiento? Sí, sí. Ahora, el sentimiento, la afectividad, ¿puede agotar todas las explicaciones que necesitamos? Podría ser que no. Creo que no. Y aún así, digamos, para teorizar a propósito de por qué el sentimiento sí puede ser suficiente o no, tendríamos que recurrir a argumentaciones cuyos fundamentos funcionales, no necesariamente sus contenidos, pero sus presupuestos funcionales como argumentos son racionales también. Entonces, la crítica siempre, digamos, nos termina remitiendo de alguna manera a la razón. Y por eso es que de nuevo se nos presenta como un contenido por explicar desde la modernidad, diríamos. Por eso es que de nuevo se sigue manteniendo como fundamento en última instancia de las explicaciones. Y la tercera cosa, francamente, se me olvidó, Giancarlo. No sé si con estas dos cosas más o menos quedó contestado o... Sí, profe, en realidad, me queda muy claro, digamos, como la diferencia en la forma de proceder, digamos, de la modernidad con esta razón crítica, ¿verdad? Y esta incapacidad de hacer crítica fuera de la razón, justamente porque se hace crítica con la razón, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí siento que, de hecho, no sé, quizás es de repente me refería no tanto a la forma de proceder dentro del campo de la filosofía Sí. en aquel momento, sino cómo ha sido recibida esa producción filosófica, ¿verdad? Bueno, yo no sé, por ejemplo, yo leyendo a Kant, muchas veces, bueno, y a otros filósofos más antiguos, me ha embargado esa sensación de que, wow, este mae sabe cómo son las cosas. Esto es lo que es, ¿verdad? Esto es lo que es, de verdad. Y es esa potencia, ¿verdad? La razón explicativa que le infunde en uno ese sentimiento de que sí, así son, como si se le abriera un tercer ojo, de que sí, así son las cosas, y le hace olvidar justamente pues, la singularidad de ese pensamiento y la situación de ese pensamiento, el contexto de ese pensamiento, y después también la singularidad de la que es, o sea, que es uno, ¿verdad? Que al final de cuentas está, como usted bien lo decía, plagada de contradicciones en campos en donde parece ser que la razón no opera tanto como pensábamos que operaba en otro momento. Entonces, digamos, al uno confrontarse o exponerse a estas explicaciones así tan potentes de lo que es, de repente sí, como que se llega a ese punto en el que se dice ya esto es lo que es, y Claro. me explica y creo en esto, ¿verdad? Y de repente, a mi juicio, bueno, también, una- mm, detrás de cada conocimiento, digamos, que uno tiene, también está ese aspecto de creer en ese conocimiento, creer en esas bases, ¿verdad? Entonces me parece que Claro. también hay un elemento ahí como no racionales, como un salto a esto que me parece que es conocimiento, que a mi juicio es conocimiento, y creo en eso porque creo en mi juicio, ¿verdad? Entonces, como eso es, digamos, Yo, como yo, me yo, parece sí, yo siempre lo he dicho, yo como lector y como docente también, puede ser un vicio, pero como lector y como docente yo soy muy cómplice, en el sentido de que si estoy dando la clase sobre Bauman, me pongo baumaniano, si estoy dando la clase sobre Kant, me pongo kantiano, si estoy dando la clase sobre Aristóteles, me pongo aristotélico. Y como lector así era. Ya, digamos, que me acuerdo el primer semestre del 2004, para mí fue un semestre importantísimo, entre otras cosas porque ese semestre llevé el seminario sobre Spinoza. Y yo estaba leyendo Spinoza y la ética, y era el seminario sobre la ética especialmente, y yo me puse spinociano, pero así, ¿verdad? Y me costaba salirme de ese esquema. Como docente también lo soy.
también soy cómplice. Entonces, nada más, en ese sentido, a propósito de decir, bueno, este compa sí que de verdad parece que lo resolvió, ¿verdad? Cuando uno está leyendo, yo le diría dos cosas, Giancarlo. La primera, recuerde siempre, tener el botoncito de crítica, ¿verdad? Siempre revisar, digamos, que el botoncito de crítica esté apretado, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar y a recibir a un autor o a una autora, ¿verdad? Y la segunda tiene que ver con algo, y esto lo digo también para el resto del grupo. Recordemos algo que yo les había pedido a inicios de las clases, y es que este curso y cualquier curso lo tomen como un lugar donde pueden acopiar herramientas filosóficas. Entonces, en ese sentido, cuando está leyendo Kant, usted puede decir, bueno, sí, esto sí me lo llevo, esto sí lo compro, esto sí lo suscribo, y llegará a cosas que uno dice, no, esto lo dejo aquí, no, esto ni loco me lo llevo conmigo, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es una estrategia también de lectura que ayuda. Pensar las cosas que estoy leyendo en función de, ¿y esto qué? ¿Esto a mí me sirve? ¿Esto yo lo puedo aplicar? ¿O qué? ¿Verdad? Bueno, voy a ir terminando aquí, voy aquí cerrando ya la grabación. Les agradezco por la atención y por sus preguntas y por su paciencia.